Bueno, señores, esta tarde tenemos realmente un invitado de lujo que va a aclararnos muchos temas importantes. Se trata del doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, uno de estar aquí con ustedes, ¿verdad? En este espacio. Es un mundo con el pueblo, es una oportunidad de nosotros contactar con el gran público. Doctor, la pregunta se cae de la mata, porque el tema ha sido discutido, ha estado en las redes sociales. El parecer del doctor Gómez sobre la entrega de la ciudadanía privilegiada al señor Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, año 2010. Su opinión, doctor, al respecto. Bueno, fíjese que el presidente de la República tiene la facultad de conceder la nacionalidad privilegiada a determinadas personas que han hecho un servicio a la República o a la humanidad. Y cuando eso ocurre, bueno, pues es un acto de gobierno común y pasa sin ningún tipo de ruido. Pero la verdad es que el haberle otorgado ese privilegio a una persona que como Mario Vargas Llosa es indudablemente un gran literato y un aportante a las letras hispanoamericanas, sin lugar a dudas, ¿verdad? Con sus méritos personales, pero que con respecto a la República Dominicana asumió y ha asumido una actitud hostil que desdice mucho, ¿verdad?, del comportamiento que debió él asumir frente a un país soberano que tiene su estructura como Estado y materializa la administración de ese Estado como entiende. Su reacción fue respetuosa. Él lo coloca en una trayectoria de absoluta indignidad con respecto a nosotros y hasta ingratitud por el comportamiento que había tenido el pueblo dominicano con él. No solo esa legión de lectores, sino las personas que colaboraron con él cuando vino a hacer su novela, que él consiguió de mucha gente la colaboración, la ayuda, la orientación y la proverbial solidaridad del dominicano. Es decir, él vivió esa experiencia. No era para que se despachara utilizando los términos que utilizó en un asunto que no era de su incumbencia y que él tenía que respetar. Porque los países, los estados, las naciones que tienen su soberanía, se manejan, sobre todo en lo que tiene que ver con el otorgamiento de la nacionalidad, ¿verdad? Absoluta soberanía, autodeterminación. Y de verdad que me parece que en el caso particular el presidente no midió las consecuencias de esto, porque no es que se reivindique, es que no. Es que hay que entender que si hay un pueblo que ha luchado con denuedo, con determinación, por ser lo que es este pueblo. La República Dominicana no ha tenido nada fácil. Todos los países que han proclamado su independencia nacional viven tranquilos desde entonces. Nosotros no hemos tenido quietud. Después de proclamar la independencia, sobrevinieron muchos años de lucha, 12 años consecutivos, que entre encuentros, combates y batallas de trascendencia hubo más de 29 acciones. Y todo eso implicó vida, salud, ¿verdad? Y en buena medida la tranquilidad de una colectividad. Nosotros hemos luchado frente a grandes naciones por la libertad. Y el pueblo nuestro ha significado páginas de gloria. Esa acción del pueblo defendiendo su constitución en las calles con las armas es una página de gloria.
Y todavía hoy, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, estamos defendiendo esa soberanía conquistada por nosotros. Oye, una lucha por esa nacionalidad. Y aquí todavía no se valora eso. Nosotros dijimos en unas declaraciones que desafortunadamente había una tendencia muy señalada, muy marcada de nosotros como dominicanos y sobre todo de los que nos han gobernado, de la clase gobernante, de los políticos nuestros, de genuflexión ante lo extranjero. Y le han dado rienda suelta a ese complejo de Guacanagarix. Y por eso usted encuentra las grandes avenidas de esta capital con nombres de gente que nunca hizo nada por nosotros. Y de manera inexplicable están ahí esas grandes avenidas con esos nombres. Y destacamos también otro elemento que habla de nosotros al respecto y que sigue siendo una vergüenza. Porque Benito Juárez, sin duda, una gran figura del mundo latinoamericano y con expresiones singulares y particularmente aquella que dice que el respeto al derecho ajeno a la paz. Pero ese no es un mérito suficiente, ni de él ni de ningún extranjero, para que esté con una gran estatua, con el dedo índice, señalando al emblema, ¿verdad?, de poder más elevado de un país, que es el Palacio Nacional. Señalando un extranjero, cuando ahí debió estar Juan Pablo Duarte, diciendo el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, de lo contrario no tendremos ni libertad, ni estamos hablando independencia de la nacional. estatua que está en la México con Delgado. Exactamente. Pero hay mucha gente que le ha dado un sentido distinto a ese señalamiento de Benito Juárez. No, porque le han preguntado, ¿y dónde están los ladrones? Entonces él señala para allá. ¡Oh! Mire, doctor, muy interesante. Vimos las declaraciones suyas en estos días. Y yo estuve mirando un análisis que hacía un intelectual de mucho respeto, el general Matos, un historiador. Creo que ese Soto Jiménez, general Matos, son de los grandes militares, guardias, que son grandes. ¿Cuál de los Matos? Matos, el general Matos. Ramiro Matos. Sí. Matos González. Él dijo, refiriéndose a este autor peruano, Mario Vargas Llosa, que es un intelectual bastante chueco, decía él en otras palabras, porque es hasta irrelevante. Lo que ha sido es un gran comerciante de la literatura. Pero cuando él nos llamó a nosotros los parias del Caribe, como esto es su mundo y el pueblo, vamos a decirle al pueblo qué significa parias. Según el diccionario, un paria es persona de la casta más baja en la India. Los parias no tienen derechos civiles ni religiosos. Persona que pertenece a la clase social inferior. Es una zona inestable donde florece el vicio y la delincuencia y viven los parias de la ciudad. Se lo tiró por el suelo. Entonces, yo digo al final, entonces, en esos parias, ese país de parias, tú aceptaste una nacionalidad, una ciudadanía, pues debemos declararlo paralelamente con eso al padre de los parias del Caribe, darle ese honor. Pero además se refirió de manera inapropiada a la decisión del Tribunal Constitucional cuando emitió la sentencia 168-13 y también en un artículo que publica en el periódico El País de España, nos llama a nosotros nazistas. Sí, eso es un insulto, pero por demás, si a alguien se le olvida, llegó a decir que las mujeres dominicanas eran prostitutas. Lo dijo Mario Vargas Llosa, y a ese individuo yo tengo que decirle colega porque lleva mi propia ciudadanía. Compatriota, a ese individuo. Bueno, mire, la verdad es que, como he dicho, debió reflexionarse. Porque, yo reitero, él tendrá sus méritos literarios, pero no se trata de eso. Se trata de que
la nacionalidad, mucho más la privilegiada, que de alguna manera libra de los procedimientos que se le exigen a los demás ciudadanos que quieren optar por la nacionalidad dominicana. Tienen que cumplir con una serie de requisitos que se establecen a tales fines. Y eso se le otorga a una persona que no tiene mácula y que no tiene ningún tipo de situación con el país. Cuando esta persona ha pronunciado esos epítetos y esos señalamientos y esa descalificación a los dominicanos, eso es sumamente grave. Y eso no fue un asunto que fue contra una persona en particular, fue contra un pueblo. Sí. Y yo reitero que en una persona de ese nivel no se presume que hace nada por ignorancia, ni hace nada así por decir. A la ligera. Ligeramente, no. Esa persona lo hace con conciencia. Él empleó términos y nos asimiló a situaciones aberrantes. Llevarlo a nivel de los nazis y de la práctica nazi y de todo lo que ocurrió y de todo el desconocimiento de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, ¿verdad?, que se produjeron en ese ámbito, arrastrarnos a nosotros ahí. Eso fue un asunto grave que yo no sé ni siquiera cómo no hubo una reacción para declarar a esa persona indigna. ¿Se me entiende? No grata. Así. Como se pretendió con el hijo. Porque no es una actitud aislada. Es un comportamiento que ellos, como familia inclusive, lo asumieron. Porque aquí tuvo su hijo como funcionario de la ONU. ¿Usted me entiende? En lo que tiene que ver con las personas en condiciones singulares dentro de las entidades que tiene la ONU para trabajar en estos países. Y ese personaje también asumió una conducta impropia y hostil contra el país. Es decir, que hay más de un caso. Además de él como persona, su propio hijo también asumió la misma actitud contra el pueblo dominicano. Aquí Entonces, por eso no se justifica. ¿Ha pasado en otras oportunidades que también se le haya otorgado la ciudadanía alguna persona que ustedes entiendan también que no se la merece? Mire, yo no recuerdo así, ¿verdad?, un caso tan increíblemente crudo como este, porque ya se había dado una situación en el 16. Recuerden que con motivo de una de las ferias del libro que le iban a entregar una premiación al mismo Vargas Llosa. Y eso generó un gran ruido aquí. Y hubo que diferir eso. Es decir, que es una conducta reiterada. Yo no sé quién le hace las labores de relaciones públicas a esa figura aquí en el país, pero hay alguien que se mueve. Son lobistas. Bueno. Porque esas cosas no ocurren porque sí, porque eso ocurrió en un gobierno y viene entonces este otro gobierno. Pero además, ¿quién asesoró al presidente actual para hacer eso? Y al pasado también. Porque cuando usted revisa, fíjese cómo lo señala, desde el 16. Sí, claro. Para mencionar, o sea, fechas. Sí. Y que venga arrastrando un rechazo tan alto y que de un momento a otro se le haya entregado la... Exactamente, porque yo digo, bueno, esta persona no ha tenido más que una posición distinta, ¿verdad? Ha tenido una diferencia en un punto de vista, en un caso en particular, pero no. Es que fueron unos ataques virulentos, desconsiderados contra un pueblo y contra un país. Así es. Inmiscuyéndose en cuestiones propias de la República Dominicana. Y entonces, oye, es hasta una cuestión que contrasta. Doctor, tenemos una situación en el país, y usted como conocedor del tema, y es esta migración ilegal, que de repente vemos que se sacan o se deportan ilegales de cualquier nacionalidad, y se ha denunciado en muchas ocasiones
que se violan supuesta y alegadamente sus derechos humanos, pero que se le cobra en especie cuando no en dinero, el dejarlo volver a regresar a la República Dominicana. Entonces eso es como darle vuelta a la rotonda, volverse la cola. ¿Cuál es la opinión que tiene el Instituto Duartiano sobre esta situación anómala en la aplicación de nuestras leyes migratorias? Mira, a veces uno tiene la sensación de que está ante un carrusel que gira sobre su propio eje y no cesa de girar, y en lo mismo. No hay acciones en consonancia con la gravedad de la situación que se está presentando. Hay mucha indiferencia. Hay una actitud de evidente laissez-faire, laissez-passer. Deja que todo discurra y no pasa nada. Porque nosotros hemos dicho, bueno, mire, la voluntad política tiene que expresarse. Y la voluntad política se expresa si nosotros realmente ese muro en la frontera vemos que se impulsa de manera sistemática, ¿verdad? Si se empuja con atención a lo que está ocurriendo y la urgencia de esa verja, de ese muro. Segundo lugar, hay una situación de corrupción en torno al problema. Entonces, es necesario que eso se enfrente. Eso se enfrenta con persecución de la gente que incurre en las acciones impropias, pero también con políticas orientadas a restringir esa conducta. Doctor, vamos a pedir un segundito porque tenemos interacción con el público y quieren, tenemos varias llamadas ahí en línea, vamos a darle paso a una para que usted prosiga ahí. Perfecto. Adelante, Su Mundo, ¿quién y de dónde? Muchas gracias, buenas tardes, a saludar al doctor Wilson Gómez y a la vez hacerle una pregunta. Hay una situación en los profesionales que están siendo egresados de universidades y para no mencionar los bachilleres, y es que esos profesionales no saben la historia de Duarte. Porque he visto que han hecho varias encuestas en la calle, le preguntan por Duarte y no saben quién es Duarte. Ni dónde Duarte nació, ni qué hizo Duarte por la patria, ni dónde Duarte murió. Entonces, quiero saber si el Instituto Duartiano le ha hecho una recomendación al Estado para que incluya la enseñanza de moral cívica a los estudiantes. Esa es mi pregunta. Sí, perfecto. Bueno, precisamente eso es lo que da razón de existencia al Instituto Duartiano. Nosotros permanentemente estamos contactando a la población a través de las escuelas, de los liceos, de los centros de formación en sentido general. Miren, nosotros, por ejemplo, este fin de semana, la semana pasada, estuvimos en todo lo que es el noroeste del país, en toda la línea. Por un lado, con conferencias, por otro lado, con nombramientos y, en cierto modo, juramentación de centros duartianos, que son los organismos de base. Y una de las demandas nuestras más sentidas es precisamente esa, que el Ministerio de Educación cumpla con lo que establece la Constitución de la República como mandato, como cuestión obligatoria. Ese numeral 13 del artículo 63, que manda, por un lado, que se enseñe la Constitución de la República en las escuelas. Sí. Por otro lado, que se enseñen los valores patrios. Por otro lado, que la historia nacional sea debidamente administrada. Esos son mandatos constitucionales, inclusive la propia Constitución dice que eso es garantía para la paz social, porque un ciudadano formado en valores, formado con compromisos con el país, precisamente valorando esa nacionalidad dominicana y diciéndole a la gente lo que le ha costado al dominicano ostentar esta nacionalidad, esta bandera que nos viene de Duarte y del juramento, ese nombre República Dominicana, ese escudo nacional,
ese lema nacional, Dios, Patria, Libertad, que viene de ese juramento y que está en el artículo 34 de la Constitución de la República como lema nacional. Todo eso, que son cuestiones esenciales, tienen que ser llevadas como enseñanza a las escuelas, pero hay una resistencia. Y nosotros hemos preguntado a los ministros de Educación, incluyendo el actual, que si hay presión de organismos internacionales para evitar que haya una enseñanza adecuada de lo que tiene que ver con la moral y cívica en las escuelas, no de que como eje transversal, como dicen. Doctor, con esta juventud dominicana metida en teteo y en fumadores de juca, donde se ha perdido la costumbre en la escuela nuestra de entonar las notas gloriosas del himno nacional como se hacía en otrora, que antes de entrar a las aulas se iba al patio de la escuela, un brazo de distancia y se cantaba el himno. Tanto el himno nacional como el himno de la bandera, se puede percibir que el patriotismo en las nuevas generaciones y hasta en la vieja ha decaído. Mire, en realidad yo tengo que ser honesto en esto. Señores, un ejército de jóvenes y niños se mueve en el país todas las mañanas, todas las tardes, a los centros escolares. Y aunque no nace del ministerio como una política, el profesorado mantiene viva la llama patriótica. Y esos jóvenes interpretan el himno con todas sus estrofas y se lo saben. Y lo hacen con entusiasmo. Y lo mismo el himno a Duarte, a Mella, a Sánchez, a la escuela. Hay ese trabajo importante de base que se mantiene. Ahora, ciertamente, hay un descuido con la cuestión de la moral y cívica, que eso se expresa, y eso no solo para las escuelas, para la educación formal. Eso tiene que llegar también por la vía de los medios de comunicación para una formación integral informal también. Que la gente asuma esa cuestión. Ahora, si nosotros, como está ocurriendo, porque yo le voy a decir una cosa a usted, ¿qué usted cree que ocurre en los municipios, en los distritos municipales, en las secciones, etcétera, el fin de semana? ¿Qué alternativa le presenta el Estado a la juventud? Tienen allí un centro para llevar los grupos de Bellas Artes, los grupos del Ministerio de Cultura o los grupos folclóricos de las universidades y de teatro. Hay alternativas, se le presenta alternativa a esa juventud. No. Esa juventud no tiene ninguna alternativa que no sea la bebida y el invento. Y lo vape. Usted me entiende, en el mejor de los casos los gallos. O sea, realmente hay un descuido porque que no se le da... La mayoría, incluyendo los municipios cabecera de provincia, no tiene un cine, no tiene un teatro. Sí. No se le dan alternativas. Y esos grupos de teatro, de clásicos, folclóricos, las bandas de música, que hay tantas bandas de música. Bibliotecas. Porque yo debo decirle, hay muchos liceos de arte en el país que tienen bandas de música que usted se impresiona cuando esa gente pero no hay una política pública dirigida a fomentar eso, doctor. No hay una política. En las tandas entendidas eso no se está implementando, enseñándole a los muchachos música. Hay cosas, hay sí, en algunos lugares se hace. Ahora el problema es el siguiente. Esos mismos actores, esos mismos artistas que están en Bellas Artes, que están en el Conservatorio de Música, que están en cultura, que están en el mismo turismo, oye, esa gente vive deseando exhibir y presentar su arte, claro, y no tiene dónde porque no hay una política orientada a eso, a presentarle como alternativa sana a la juventud, que haya esparcimiento sano. No hay eso, o sea, carecemos de eso, ¿entiende? Entonces, ¿qué alternativa tienen esa gente? Bueno, exactamente, doctor, el fomento del alcoholismo y de todo del vicio. Nuestra generación, doctor, y nuestros padres, nos criamos con un respeto tan grande al himno nacional, a los símbolos patrios, y uno ha visto que ha habido una degeneración. Y yo me pregunto si desde el punto de vista antropológico, cultural, para la dominicanidad, para el ser dominicano como ente, el nacionalismo,
Los factores culturales genéticos pueden pesar a la hora de uno acentuar la nacionalidad, porque yo estoy pensando precisamente, viendo todo esto de desacato, de estas facilidades, estos complejos de guacanagariz, como usted dijo. Recientemente, no hace tanto, el presidente actual nuestro dijo que él se sentía orgulloso de sus raíces libanesas. Entonces yo digo, ¿será que las raíces libanesas nos lo hacen sentirse auténticamente dominicano para defender al pueblo frente a afrenta de este tipo, como también ante una presencia masiva de extranjeros en las cuales dicen que lo están mandando fuera del país, que lo están repatriando, pero hay unas componentes para que se quieran quedando y unos empresarios que dicen que si se van, entonces va a peligrar la cosecha, la producción nacional y la construcción. ¿Pesa eso, doctor? Sí, mire, yo creo que el sentimiento patrio, el sentimiento por el terruño, ¿verdad? Y por lo que es dominicano, eso pesa mucho. Y es de las preocupaciones nuestras muchas veces, porque pesa tanto el hecho de usted haber nacido, que nosotros somos en una gran mayoría gente de pueblo. Y salimos temprano de los pueblos, pero sigue gravitando sobre nosotros, sí, la región, claro, el pueblo. Claro. Y esa es una de las preocupaciones a veces, por ejemplo, con esos niños que están naciendo en el país y que se sabe muy bien que obedece a un programa y a un proyecto bien orientado. La invasión de los vientres. Sí, porque hace tiempo que eso está pasando aquí, señores. Aquí nos aplicaron lo que es los planes de control de la natalidad. Eso vino con el programa de Profamilia en una época, ¿no? La llamada Asociación Pro Bienestar de la Familia. Nos aplicaron eso a nosotros y de hecho la mujer dominicana asumió eso y ha habido una reducción considerable de lo que es la población nuestra. Eso no se le aplicó a Haití. Compartiendo la misma isla, ellos con menos territorio y siempre con más gente que nosotros. Y esos planes no fueron llevados por esas entidades internacionales que lo impusieron aquí. No es de ahora que se ponen en práctica acciones muy concretas para afectar a la República Dominicana. Y, por supuesto, todo esto que está ocurriendo, que traen esas mujeres a parir, aquí no vienen a parir aquí, señores. Doctor, permítanos, sí, por favor, otra llamadita del público. Sí, cómo no, cómo no. Adelante, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Marisa Encarnación de Simón Bolívar. Adelante. Quisiera hacerle al señor Ramírez una pregunta. ¿El Ministerio de Educación se ha acercado en algún momento a ustedes como institución para ver qué se podría hacer, o ustedes se han acercado a ellos para ver qué se puede hacer con la juventud en cuanto a los valores de moral y cívica que no se están inculcando como deben de ser en el sistema educativo ahora mismo? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuál sería ahora mismo la sugerencia? O si ha habido algún interés de ambas partes en ver cómo eso se puede solucionar, ya que nuestra juventud ahora mismo no está defendiendo, no está conociendo los símbolos patrios. ¿Qué se podría hacer en cuanto al respecto? Y si ha tenido ustedes alguna oferta, por favor. Sí, mire, nosotros siempre hemos estado muy interesados en intercambiar con el ministerio, inclusive con el pasado ministro llegamos a suscribir un convenio que lo suscribimos, pero no se hizo mayor aplicación de su contenido, aunque nosotros insistimos mucho, pero logramos dar algunos pasos. Y lo hemos hecho en otras oportunidades. Hemos tenido ocasión de llegar a los maestros de ciencias sociales para formarlo en lo que tiene que ver con Duarte y la simbología patriótica, sobre todo el uso correcto de los símbolos, que es de las cosas más graves que ocurren en el país, el desconocimiento por parte de la propia autoridad. Usted ve frecuentemente que el mismo Ministerio de Educación usa indebidamente los símbolos y particularmente el escudo nacional. Y todos, sin excepción. O sea, ahí le iba, doctor, por favor, sí. Disculpe. ¿Cuáles son realmente los colores
que deben llevar la bandera y el escudo, porque vemos en algunas instituciones públicas una bandera con un azul que en vez de azul es morado. El azul nuestro de nuestra, y eso puede ser subliminal, porque sabemos que la bandera de los amigos de aquel lado, los haitianos, tiene un azuloso pero buscando el morado. Entonces eso se está aplicando en República Dominicana y en instituciones oficiales no se está utilizando la bandera con los colores que determina la Constitución y la ley. ¿Cuáles son realmente los colores que debe utilizar la bandera? Bueno, sí, nosotros hemos hecho los esfuerzos necesarios con las casas que confeccionan banderas, con la finalidad de que se aproximen lo más posible a ese azul ultramar que señala la Constitución de la República, y el rojo bermellón, que nunca ha tenido mayor dificultad. Pero sí hemos tratado de que ellos asuman el escudo correcto, que es la versión de 1913, que fue oficializada en ese año, porque ya en ese año íbamos por 23 versiones. Cada caudillo quería su propia versión y hasta más de una. Pero, por suerte, en ese año, 1913, se oficializó. Y, en cierto modo, la Constitución de la República de 2010 reasumió ese decreto del presidente Noel de 1913, que vino hasta ilustrado porque Casimiro de Moya, que como ustedes saben era un hombre público, investigador histórico, político que llegó a ocupar la vicepresidencia, él se encargó y se preocupó y quiso que los dominicanos identificaran perfectamente el escudo, y ese decreto vino ilustrado. Permítanos otra llamadita, doctor, que las líneas están colapsadas. Sí. A ver, ¿con quién hablamos y de dónde, por favor? Adelante, Su Mundo con el Pueblo. No, bueno. Adelante. Usted va bueno ahí. ¿Sí? Con el libaní de Egipto, Elías Benaley. Usted va bien y viene a meterse en la Constitución ahora. Digan el tema que están hablando de la plaga. Bueno. Bueno, esta es su llamada. Muchas gracias. Sí, en lo que tiene que ver con la pregunta anterior, para completarla, nosotros nos reunimos inclusive con el ministro de Educación actual. Y efectivamente hubo un intercambio activo. Él tiene su particular manera de ser. Él es muy centrado, muy frío. Hubo un momento que le preguntamos, mire, nosotros tenemos la creencia, la percepción de que al ministerio llegan presiones de organismos internacionales como para que no se administre la materia moral y cívica, porque parece contravenir la agenda que tienen en práctica esos organismos internacionales y particularmente los Estados Unidos. Muy bien. Pero no respondió eso, en absoluto. No. Él no respondió. No le convenía. Tenemos más llamadas. Vamos a tomar otra llamadita. Adelante, ¿quién y desde dónde? Sí, porque se nos cayó una ahí. Sí. Adelante. Memén Nader, desde Santo Domingo, República Dominicana. Ay. Adelante. Yo estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ustedes habían planteado, como la intervención de entidades extranjeras para que no se vuelva a restaurar en el país la moral y cívica. Especialmente los tentáculos hipócritas de la ONU. Así es. Perfecto. Muchas gracias por su llamada. Doctor, en Ruanda, en el año de 1994, existían o coexistían dos grupos étnicos. Los Tutsi, que eran una minoría, y los Hutus. Pero los Tutsi querían como minoría imponerse a los Hutus. Eso desató una guerra que en 100 días los Hutus mataron 1 millón de Tutsi. ¿Se puede eso reeditar en la República Dominicana? Mire, yo no creo que eso pueda reeditarse en esos términos aquí, pero no hay duda de que esta situación de continuar, ¿verdad? Lo que se está generando. Porque tenemos que admitir lo siguiente, nosotros tenemos un problema muy serio. La isla está en una situación
de dificultad, porque cuando uno de los dos países tiene problemas hay una repercusión en el otro, sin duda. Y Haití se agrava por muchas razones. Vienen una serie de acontecimientos que se han producido y que ellos no han podido superar, porque ellos sí que no han podido ponerse de acuerdo nunca y permanentemente tienen confrontación grupal, ellos, los haitianos. Con la República Dominicana ellos no han tenido mayores dificultades porque la República Dominicana nunca ha sido un país con vocación agresiva. Es decir, no se registra una sola acción que parta de la República Dominicana con respecto a Haití en ningún momento de la historia. Siempre la República Dominicana ha estado a la defensiva. Siempre. Todavía hoy. La verdad es que si no hay medidas de verdad, de envergadura, conforme a la situación que se está suscitando, si la comunidad internacional sigue con su indiferencia y empujando el problema para acá, pueden presentarse situaciones impredecibles, eso sí. ¿Entiende usted que está en juego la soberanía en estos momentos? Claro, y la seguridad del país, pero claro que sí. Porque yo le voy a decir una cosa a usted. La frontera sigue siendo frágil. Imaginaria. Aquí no hemos estado tomando ni adoptando las medidas necesarias para preservar la frontera, por más que se diga, porque todavía no hay una infraestructura en frontera que permita que un número importante de militares esté en frontera. Es decir, seguimos con las precariedades nada más que hay en la frontera. Y la inversión que se está haciendo, doctor, en ese muro es tirar agua al mar. Mire, yo creo que el muro lo que hay que ponerle es, en cierto modo, la atención de vida. Pero eso tiene que necesariamente acompañarse de una serie de acciones, señores. Es decir, ese modelo, y nosotros lo decimos y lo repetimos, ese modelo que está en San Isidro para los militares, donde hay edificaciones que son propiedad del Ministerio de Defensa, y están esos militares con una vida digna ahí, donde tienen centros de formación, donde tienen hospitales, que tienen farmacias, que tienen instalaciones deportivas, ese es un mundo diferente. Ese es el mundo que hay que hacerle, construir al militar en frontera. Dar la primera brigada para allá. Pero con condiciones de dignidad. Sí. Porque si usted lleva al militar a pasar trabajo, a enfermarse ahí, no está en nada. Ahí hay que crear una infraestructura rápida. Que el Estado, el gobierno puede hacer eso rápido. Porque eso amerita urgencia y es un asunto de seguridad nacional. Se pueden hacer las cosas. Ahora, hay la voluntad de hacerlas. Y yo creo que una muestra de eso, Suero y Marino, ustedes recuerdan las imágenes que pasamos aquí de la cantidad de camión que salía del país, o sea, estaba entrando hacia Haití de una manera violenta, donde solo se veía en el video a dos militares que no encontraban qué hacer y con una caseta que no tenían las condiciones para ellos estar ahí. No, creo que ni siquiera las puertas son estructuras que usted puede decir que son seguras y que están en condiciones de resistir, ¿verdad? La fuerza de unos cuantos hombres. Mire, se necesita un esfuerzo. Fíjese bien, la Constitución de 2010 previó la necesidad de una ley especial para regular lo concerniente a la titularidad de la tierra en la frontera, para dominicanizar eso, para privilegiar el interés de dominicanos y dominicanas, para preservar lo que es la soberanía terrestre. A la fecha no se ha hecho nada, no se ha articulado un proyecto que se haya discutido y que tenga siquiera la perspectiva de ser aprobado. Doctor. Óigame, de tantos años después, 13 años después, ¿no? Doctor, usted en su condición de presidente del Instituto Duartiano, que sabemos tienen presencia, conozco en Nueva York a Daisy Cabrera y quienes han estado allá, quisiéramos que este medio que lo están viendo todo el país a través de más de 50 canales en diferentes puntos del país, en toda la plataforma, para Estados Unidos y toda Latinoamérica, el continente americano, estamos también saliendo ahora mismo en vivo. Mándele un mensaje final duartiano a ese pueblo dominicano. Bueno, nosotros exhortamos a los dominicanos y dominicanas a mantener la fe.
nosotros estamos inspirados en el ejemplo de Duarte. Si algo nosotros podemos resaltar del padre de la patria y fundador de la República fue que en ningún momento perdió la fe en el pueblo, y ese pueblo que no estaba supuesto entonces a responder como respondió, supo emplearse a fondo y defender el interés nacional. Si fuimos capaces en una época que no teníamos ni siquiera la experiencia militar de enfrentar situaciones superiores y de salir airosos y exitosamente de esas dificultades, hoy día podemos estar seguros que este pueblo no permitirá que el despropósito de organismos internacionales, con el compromiso de gente que está aquí y que responde a esos intereses, porque aquí hay mucha insensibilidad. Aquí hay mucha gente que lo que le interesa son los mercados y que lo que quiere es mucha gente para hacer negocio, no importa de dónde vengan ni en qué condiciones. Y digo una cosa, realmente, no es cierto que no haya dominicanos dispuestos a trabajar en esos espacios que ocupan los haitianos. Aquí hay dominicanos dispuestos a trabajar. Ahora, tienen que pagarle dignamente y tienen que permitir que ellos puedan superar las necesidades que día a día se les presentan y que el trabajo tiene que darle de alguna manera respuesta a esas sentidas necesidades. Así que no perdamos la fe. Gracias, doctor Wilson Gómez Ramírez, presidente del Instituto Duartiano, por ese mensaje. Doctor, y vamos inmediatamente a conectar con la voz de oro de Multimedia en su mundo. Estamos hablando de nuestro periodista Michael Monegro, que nos tiene un informe de estos minutos para los preparativos a lo que es nuestro gran noticiero de cada noche. Adelante, Michael Monegro. Muchas gracias, Marino. Saludos a todos. Yo quiero rodarles unas imágenes. Es la única información que les voy a presentar en estos minutos antes de concluir su mundo con el pueblo en este día. Miren, ¿qué ustedes creen que es eso? ¿Qué parece eso? Veneno, parece Coolan. A mí me parece Coolan, ¿verdad? Sí. Bueno, eso se trata del lago artificial más grande de las Antillas que tenemos aquí, que es la represa, el lago de la presa de Atillo. Así está esa zona. Miren los peces muertos en la orilla de la presa. ¿Cómo va a ser? Esa agua está en la orilla, la mandan incluso los comunitarios de la zona. Ellos atribuyen esto a desechos de Barrick Gold, pero de eso hay que investigar si se trata de eso realmente, pero son imágenes de cómo está ahora mismo un tramo de la presa de Atillo, matando peces incluso que hay en ese lago, que repito es el más grande artificial de las Antillas, y es lamentable que esta situación se esté dando y sin importar las causas. O sea, no importa si es por desechos de una minera, es simplemente el maltrato al medio ambiente, sobre todo que ayer estuvimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y así está hoy la presa de Atillo. Yo les dejo con esas imágenes. Esta noche en nuestra emisión estelar tendremos más detalles al respecto. Y hay que hacerle los análisis condignos a esa agua por los organismos oficiales, porque la Barrick Gold utiliza cianuro para desprender el oro y sacarlo. Entonces eso puede haber un envenenamiento colectivo de animales y de personas humanas, porque de esa presa se utiliza agua para el consumo humano. Y también va mucha de esa agua va a los cultivos de la zona también. El río Malgajita, que está en Sánchez Ramírez, su cauce parece un río de Coca-Cola. Imagínense. Y mire por dónde va esto. Sí. Ahí está el río Yuna. Y ese lago, como bien tú dijiste, tiene unos 50 kilómetros cuadrados de extensión, que se comparten dos provincias, que es la provincia Monseñor Noel y la provincia Sánchez Ramírez, pero que ahí en ese lago se están desarrollando proyectos de piscicultura en jaulas flotantes y hay que investigar eso. Sí. Gracias, Michael Monegro, por las informaciones. Gracias, doctor Gómez, por su presencia aquí del Instituto Duartiano. Y gracias, amigas y amigos. Ustedes no me dejaron preguntarle a Michael, que sí, eso puede ser kriptonita. Eso es la kriptonita. Por permanecer con nosotros, sigan con la parrilla de Multimedia Su Mundo. Desde la República Dominicana para el mundo,
El único canal que no calla ni oculta la verdad. Suero, Joaquín, doctor Wilson. ¿Cómo no? Hasta la próxima, amigos y amigas. Nos vemos mañana.